buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de salud mental e infección de la mente. Retos para la salud mental en México en su contexto pandémico, violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 60 y a la Infección de la Mente AC por hacer posible el presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representan. Mi nombre es María Teresa Constantino y seré moderadora de la siguiente ponencia que lleva por nombre Cuidados Paliativos. A continuación daré pie a leer la semblanza curricular de cada una de nuestras licenciadas psicólogas que van a tener intervención en esta ponencia. Voy a comenzar con la licenciada Irma Daniela Villalobos Gómez Valdés. Ella es médica cirujana egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, médica paliativista con estudios de posgrado en medicina paliativa en King's College de Londres y el Instituto Nacional de Cancerología. Experiencia en práctica privada y pública enfocada a pacientes con enfermedades que amenazan la vida y durante la etapa final. Formación clínica atendiendo pacientes paliativos en el Instituto Nacional de Cancerología durante el 2020. Actualmente se desarrolla como parte del equipo del Centro de Cuidados Paliativos, fungiendo como responsable de un equipo médico. Margarita Ciani Martínez de Castro es maestra en Educación Humanista con especialidad en Desarrollo Humano por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal, diplomado en logoterapia en el Hospital Médica Sur, certificado en el Plan de Competencias Docentes y diplomado en Asesoría y Orientación Educativa Asesoría en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, diplomados en Tanatología e Intervención Tanatológica en el Instituto Mexicano de Tanatología, prácticas y servicio social en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital General Manuel G. González. Actualmente forma parte del Centro de Cuidados Paliativos de la IAB como coordinadora del Servicio de Intervención Tanatológica, dando apoyo en contención emocional a pacientes y familiares de los equipos médicos, realizando intervención en duelo y brindando atención a diferentes solicitudes de apoyo emocional. También colabora con la Dirección de Enseñanza en diplomados y cursos talleres. La licenciada Guadalupe Ixtaura Álvarez Gandara es diplomada en Tanatología e Intervención Clínica Tanatológica, Desarrollo Humano, Logoterapia y Análisis Existencial, Intervención Clínica Humanística en ámbitos hospitalarios, avances en cuidados paliativos, psicotrauma. Su experiencia es de 25 años como tanatóloga en diversas organizaciones de la sociedad civil, brindando atención individual y grupal, particular en atención a personas en duelo y cuidados paliativos domiciliarios. Directora de Atención Psicosocial en la Asociación TECH Palewi AD, 2001 a 2014, programas de intervención en crisis y atención psicosocial a víctimas de desastres, emergencias humanitarias y violencia. Atención en duelo a nivel individual, familiar y grupal. Atención del grupo de padres en duelo por 8 años. Colabora como tanatóloga, docente y vocal del patronato en el Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Atención emocional de pacientes con cáncer y sus familiares. Fundación Teresa de Jesús IAP y de la Fundación Grisi en el programa Vaporti en atención individual. Sin más por el momento, pues los invito a escuchar a la primera ponente, que sería la médica cirujana Irma Daniela Villalobos Valdés. Gracias. Muchas gracias por la presentación y por la invitación.
Voy a compartir mi pantalla. Y ahí está. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Y yo soy la doctora Daniela Villagómez, soy médico paliativista y trabajo en SECPAM. Y me gustaría el día de hoy, que es Día Internacional de los Cuidados Paliativos, platicarles un poquito de qué son los cuidados paliativos. Entonces, pues primero que nada, los cuidados paliativos es esta rama de la medicina que se enfoca en dar calidad de vida. Nuestro propósito es prevenir y aliviar el sufrimiento mediante un tratamiento sintomático para pacientes que tengan alguna enfermedad que esté limitando la vida. El manejo de los cuidados paliativos es un manejo holístico e interdisciplinario, como se darán cuenta a lo largo de la ponencia. Manejamos diferentes aspectos de la persona, el aspecto físico, el aspecto social, el aspecto psicológico, el aspecto espiritual. La filosofía de los cuidados paliativos es no hacer nada para acortar la vida, pero no prolongar este sufrimiento. Entonces, vemos calidad versus cantidad de vida. Quiero nada más enfocarlos un poquito a esta imagen que a mí me gusta mucho y vemos al mismo paciente que está pues claramente en un final de vida, pero ahí son dos situaciones completamente diferentes. En la primera parte vemos que claramente está en un hospital, está rodeado de máquinas, de estos sonidos, está conectado, tiene muchas, pues hasta sondas, está intubado. Y en la parte de abajo lo vemos, hasta la cara le cambia un poco, está escuchando la música que le gusta, está rodeado de la gente que lo quiere, está en casa, la luz es cálida. Entonces, si bien es cierto, no vamos a cambiar el final de la vida, podemos cambiar el cómo lo vivimos. Entonces, ese es nuestro propósito de los cuidados paliativos, evitar el sufrimiento y acompañar a los pacientes y a sus familias durante este proceso y esta etapa. Los cuidados paliativos, como ya les comenté, ven diferentes aspectos. Perdón, se ve un poco pequeño, les voy a comentar un poquito. Bueno, el centro de los cuidados paliativos, obviamente tenemos que ver la enfermedad como tal, el diagnóstico, el pronóstico, la parte física de ese dominio físico en donde está la funcionalidad, donde están los síntomas, por supuesto, en la parte psicológica, que también son síntomas, pues, depresión, estrés, miedos, la parte social, en donde vemos específicamente los valores de cada paciente, cómo pues están los roles de la familia que cambian cuando se diagnostica una enfermedad, la parte espiritual, toda esta parte de la trascendencia, del significado de la vida misma, la parte práctica, pues todas estas actividades que ellos hacían antes y tal vez ahora ya no estén haciendo, es cómo ha cambiado la situación física del paciente. Y algo importante es que los cuidados paliativos no solo se van a quedar hasta que el paciente fallezca, sino vamos un poco más allá, vamos hacia el final de la vida con todo este legado, pero también nos quedamos con la parte del apoyo emocional y psicológico, que más adelante mis compañeras van a platicar y ahondar un poco más del tema, pero es importante pues mencionarlo, que también nos encargamos de llevar a la familia durante esta última etapa, que es la del duelo. Entonces, algo importante que recalcarle a los pacientes es que incluso cuando ellos ya no estén, seguiremos cuidando de su familia y creo que eso es algo bien importante para los pacientes en esta etapa de final de vida. ¿Quiénes son nuestros pacientes? Bueno, ya les comenté un poquito, son estos pacientes que tienen enfermedades graves que comprometen la vida o enfermedades terminales que ya no están en tratamiento o enfermedades graves que aún están en tratamiento. Por ejemplo, por decir algo, pacientes oncológicos que siguen teniendo radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, etcétera. Aún no estamos peleados con esta parte de la oncología o de la cirugía oncológica, sino que vamos de la mano. Queremos hacer un equipo, como les comenté, interdisciplinario para que el paciente esté pues de la mejor manera y pueda seguir recibiendo este tratamiento que va a modificar la enfermedad. Y cuando llegue el punto en el que ya no pueda recibir este tratamiento que modifica la enfermedad, seguiremos ahí con el paciente para tratar de dar esta calidad de vida pues a lo largo del tiempo que sea necesario, sin necesidad de alargar el sufrimiento. Nuestro objetivo
como cuidados paliativos es el manejo sintomático de todas estas, de la enfermedad, la misma enfermedad que trae algunos síntomas o de los tratamientos que está recibiendo el paciente. Hay que establecer metas claras de tratamiento y esto es algo bien importante y es que los cuidados paliativos son un traje hecho a la medida. Es un cuidado específico para cada paciente, no importa qué tan similares sean las situaciones, siempre hay algo que los distingue y esa es la parte de medicina que pues hacemos y es personalizada al 100%. Entonces, siempre se trata de una comunicación activa, una comunicación abierta para formar parte de este equipo junto con la familia y junto con el paciente y darles este apoyo que comentaba antes, no solo es para los síntomas físicos, sino también para estos apoyo psicosocial y espiritual, tanto al paciente como la familia. Hay que ver también todo el núcleo donde el paciente se desenvuelve. Entonces, les quiero comentar este es un escrito que está hecho a mano por Cicely Saunders. Cicely Saunders es la creadora de los cuidados paliativos y ella habla de un dolor total. El dolor total ella lo dividió en dos, que es el cuerpo y la mente, y es esto pues básicamente lo que nosotros tratamos pues de ver y de tratar, ¿no? Es este dolor que tiene todos estos componentes, tanto físicos, psicológicos, sociales, emocionales y espirituales, y lo que les decía es una experiencia individual y específica por el paciente. Siempre hay que hacer este tratamiento personalizado, individualizado. Los síntomas que más vemos nosotros como médicos paliativistas, pues son dolor, depresión, ansiedad, fatiga, falta de aire. Los medimos casi siempre con escalas. Tenemos aquí una visual análoga del 0 al 10. Cuando tenemos un paciente que no es, pues bueno, que no ha tenido este nivel de educación o que le cuesta trabajo, tenemos diferentes, tenemos la escala de las caritas, también hay escalas que se han hecho hasta con frutas, de que cuánto es su dolor, le duele como una sandía o le duele como un melón. El punto es siempre modificar nosotros para que ellos entiendan, para ver de qué manera podemos ayudarlos y tenemos muchísimas herramientas. Entonces, bueno, pues estas son de las que más usamos y estos son los síntomas que tenemos pues más predominantemente en los pacientes de cuidados paliativos, que son síntomas pues bastante comunes, pero aún así son de difícil control. Los síntomas emocionales a los que me quiero enfocar un poquito más justo pues por este tema son depresión y ansiedad. Me gustaría pues empezar por cuáles son los factores de riesgo. Una disculpa, teléfono de mi casa. Los factores de riesgo de que un paciente que pueda tener depresión y es bueno, obviamente tener un diagnóstico de una enfermedad terminal, tener esta discapacidad física que viene de una enfermedad que esté ya afectando a esta parte de la persona, haber estado recibiendo radioterapia, por ejemplo, una edad de pacientes jóvenes, tener algún ya deterioro cognitivo, tener un mal control de síntomas. Esto es algo que pues nos interesa muchísimo, ¿no? Nosotros estamos tratando de dar este tratamiento sintomático. Entonces, otra de las cosas importantes aquí es pues una mala red de apoyo. Lo importante que es pues que somos personas que no podemos vivir solos, nos necesitamos estar en un conjunto, tener esta falta de relaciones interpersonales. Entonces, estos son muchísimos de los factores de riesgo que pueden llegar a hacer que un paciente tenga depresión. Entonces, simplemente un ejemplo rápido pensando en un paciente con cáncer que está, pues, alguien joven que está recibiendo radioterapia, que no tiene un buen control de síntomas, no se siente solo, pues entonces ya tenemos muchísimos factores de riesgo para que este paciente esté deprimido, ¿no? Entonces, aquí lo importante es la identificación de este síntoma para poder recibir el tratamiento adecuado, ya sea farmacológico o no farmacológico. Estos nada más no los voy a mencionar, pero son los criterios del DSM-5, que es el más actualizado, y es los criterios para depresión, ¿no? Entonces, nada más quiero que nos demos cuenta en el
tercer punto, que es este episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o afección médica. Entonces, esto es algo pues que nos causa bastante conflicto. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes están, pues obviamente tienen alguna enfermedad que puede ser la causante de esta depresión, entonces justo por eso ya no caen dentro de estos criterios, pero eso no quita que estén deprimidos, ¿no? Entonces hay que ser como muy cuidadosos con con este diagnóstico de depresión en nuestros pacientes. Buscando un poco en la literatura, llegué a a la conclusión de que estas son las escalas que más se han estudiado y bueno, la primera no es una escala, simplemente es una pregunta y simplemente al hacer la pregunta uno está reconociendo que existe esta posibilidad. Entonces simplemente el preguntar, ¿está usted deprimido? Si el paciente te dice que sí, entonces a partir de ahí empiezas a escarbar un poco más. Tenemos las otras dos escalas que también son escalas validadas y se han usado por mucho tiempo. Esta que es la escala de hospitalización de ansiedad y depresión y esta que es una escala postparto de Edinburgh. Pero también son escalas que se han usado en pacientes de cuidados paliativos. Estas son las dos escalas. La primera es la escala de Edinburgh y la segunda es la escala de hospitalización de ansiedad y depresión. Aquí tenemos cuáles son los que son ansiedad y cuáles son los que son depresión. Simplemente voy a leer unas cuantas. He sido capaz de reír y ver el lado bueno de las cosas y el cómo se van midiendo, tanto como siempre, no tanto ahora, mucho menos, no he podido. Y dependiendo de las puntuaciones, podemos hacer este screening de si nuestro paciente está o no sufriendo una depresión o está sufriendo o no de ansiedad. Entonces, bueno, la ansiedad y la depresión, como todos los síntomas, tienen algún tipo de tratamiento y es el tratamiento farmacológico. Lo que más usamos son antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la recaptura de serotonina o también psicoestimulantes. Esto pues todo como desde un principio les dije, es basado pues en el paciente, en sus necesidades. Y también, bien importante, es apoyarnos en este tratamiento no farmacológico, que también va a ser base importante de tratar esta depresión, y es pues psicoterapia, escucha activa, todos estos ejercicios cognitivos que podemos hacer, ejercicios de meditación, de mindfulness, etcétera. Entonces, no tirar esto en saco roto, no todo es pastillas, por supuesto que hay un componente importante, pero muchas veces podemos ayudar con todos estos tratamientos no farmacológicos. Y aquí es otra pregunta importante. ¿Está el paciente realmente en depresión o está viviendo un duelo porque le acaban de decir pues una noticia mala a un paciente que ya no va a recibir tratamiento? Volvemos a lo mismo, todos estos factores, joven, etcétera. Entonces, hay una escala, se llama TIGS, pero aún no está validada. Yo no voy a hablar ahorita de duelo, eso les compete más a mis compañeras. Pero sí tener en cuenta esto con nuestros pacientes, sobre todo pacientes pues oncológicos, ¿no? Saber que recibieron una mala noticia y pues obviamente se vale sentirse mal y se vale vivir el duelo, pero ¿cuándo va a llegar a dejar de ser un duelo y convertirse en una depresión? O desde un principio es depresión. Entonces, esto es de lo que hay que estar como muy al pendiente y tener foquitos rojos. Para la ansiedad es la misma escala que comentábamos hace ratito. Otra cosa importante también es reconocimiento temprano mediante preguntas propositivas, estar buscando, porque si nada más uno pasa y, está ansioso, y puede ser que ni siquiera un clínico reconozca si la persona está ansiosa. Entonces, muchos de la literatura lo que recomiendan es estar como al pendiente de ciertas palabras que son como palabras claves en los discursos de los pacientes y que muchas veces pueden pasarnos por alto. Entonces, si el paciente te dice, tengo miedo, estoy preocupado, no sé, estoy un poco nervioso, entonces como que por ahí podemos empezar a ver que tal vez el paciente puede llegar a tener algún episodio de ansiedad. Hay que tener, obviamente, este buen manejo sintomático, todo
puede regresar a un mal manejo de síntomas y desencadenar estos ataques de ansiedad, que puede ser no como tal un trastorno de ansiedad, sino nada más un ataque de ansiedad. Entonces, hay que tener este reconocimiento y aumento de estrategias personales para que el paciente pueda lidiar con la ansiedad y tener control, regresarles esta sensación de control sobre su cuerpo, de control sobre lo que están sintiendo, y esto pues también va de la mano con toda esta terapia no farmacológica. Este es pues aquí dice un screening súper corto para ansiedad y depresión. Se llama PHQ y es realmente, pues son 4 preguntas y a partir de aquí, si el paciente sale positivo para ansiedad, entonces ya podemos hacer este otro que se llama GAD, que es la escala para el trastorno de ansiedad generalizada. Dependiendo de lo que puntúen, vamos a irnos a si el paciente tiene o no ansiedad o simplemente sufrió un poco de ansiedad, tiene estos síntomas de ansiedad, pero no es como tal un trastorno de ansiedad. Hay que recordar que pacientes paliativos que tengan un trastorno de ansiedad realmente no son muchos, es menos del 8%, pero otra vez recordando que casi siempre todas estas pues síntomas y enfermedades mentales están infravaloradas y entonces pues puede que haya más, pero no hemos llegado a ese punto tan importante de estar más al pendiente de ellas. Entonces, lo que recomendamos para la ansiedad siempre es que el paciente esté bien informado, que haya esta comunicación abierta, lo que les comentaba de esta sensación de control, que se sientan seguros, que se sientan en confianza para preguntarle a sus médicos qué es lo que están sintiendo, si es normal, si no es normal, y este buen manejo de síntomas. Y por supuesto, cada quien va a tener sus estrategias para lidiar con esto. Entonces, pues simplemente apoyarlos para que sean estrategias pues que vayan a ser funcionales. Ese sería como el tratamiento no farmacológico, todas estas terapias complementarias y este servicio que pueden llegar a ser hasta guías espirituales. No es necesariamente una religión, pero pueden ser algún guía espiritual. Y el tratamiento farmacológico, lo que más se hace es dividirlo dependiendo de en qué etapa de vida está nuestro paciente. Si tenemos un paciente que ya está en una etapa de al final de la vida donde solo quedan días o semanas, lo más común es que usemos benzodiazepinas. Si tenemos un paciente con una funcionalidad mucho mejor y tiene pues un poco más de sobrevida, pues usamos otro tipo de antidepresivos y podemos o no llegar a usar las benzodiazepinas. Y también podemos hacer uso de otro tipo de medicamentos, dependiendo de, sobre todo, la sobrevida del paciente. Entonces, siempre lo ponemos en metas de tratamiento, qué es lo que queremos y en qué punto está nuestro paciente para ver de qué manera podemos ayudarlo mucho más. Como les comentaba hace unos cuantos diapositivas, el equipo que tenemos en cuidados paliativos, pues sería muy cansado que solo lo hiciera una persona, de hecho sería imposible que hiciera bien las cosas, entonces por eso tenemos este equipo interdisciplinario. En el centro esta es una gráfica que a mí me gusta mucho, en el centro está, pues bueno, la persona y todos los dominios que tiene, físico, emocional, social, espiritual, y luego alrededor está obviamente la familia, que dijimos que es nuestro núcleo es el paciente, la familia es algo muy importante, y después estamos todos los demás, ¿no? Tenemos obviamente médicos, tenemos pacientes psicólogos, personales de trabajo social, muchas veces también podemos apoyarnos de líderes espirituales, enfermeras, personas de terapia ocupacional, ¿de acuerdo? Toda la gente que maneja la parte de medicamentos. Y entonces, para que vean, bueno, está lindo esto, dependiendo del colorcito como del planetita, es a lo que más se enfoca, ¿no? Entonces, el trabajador social se enfoca muchísimo más a la parte social y un poquito como a la parte de información. Obviamente, por ejemplo, los psicólogos van mucho a la parte emocional, un poquito a la parte social y también a la parte espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, este trabajo no se puede pasar solo a una persona, necesitamos de todo esto. ¿Por qué? Porque abarcamos el dolor total al paciente en forma global y es una manera mucho más holística de ver a nuestros pacientes. Entonces, en México, ¿qué es lo que falta?
faltan muchísimos equipos interdisciplinarios intrahospitalarios, falta muchísima educación, tanto de pregrado como de rotaciones clínicas. De hecho, a mí me da pena, pero yo no supe de esto hasta que casi me gradué. O sea, es algo que falta muchísimo, y lo peor es que hay una desinformación muy importante, tanto de parte médica como de parte de público en general. Entonces, lo que nos toca a nosotros es pues empezar a educar, que no el doctor Google nos diga que solo es para pacientes que están desahuciados, que es una palabra que realmente nos pone los pelos de punta a todos los paliativistas, o que le digan que ya no hay nada más que hacer. Siempre hay algo más que hacer, si no tanto por la enfermedad, siempre podemos hacer algo por el paciente y por su familia. Entonces, lo que sigue ahorita es educación desde pequeños, desde las bases, tanto para médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, y pues también esta parte de que dejemos de ser tan individualistas los médicos. A veces somos muy egoístas, y saber cuándo podemos ayudarle más a nuestro paciente y dirigirlo de una manera mucho más temprana, que por supuesto tenemos muchos estudios que dicen que un diagnóstico, más bien, que una referencia temprana a cuidados paliativos, pues hace que vivan mejor, no más, sí, pero no es nuestro principal objetivo, pero viven mejor. Entonces, creo que ese es el punto de los cuidados paliativos y hacia dónde tenemos que ir. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Bueno, pues vamos a dar paso a la siguiente ponente, que es Margarita Giralde Martínez de Castro. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Margarita Gilardi Martínez de Castro. Formo también parte del equipo del Centro de Cuidados Paliativos de México y estoy muy agradecida con la invitación. Espero que nuestra ponencia pues les deje una semillita de curiosidad y que nos puedan ayudar a difundir esto que pues se ha vuelto muy importante, sobre todo en este ambiente de pandemia que hemos estado viviendo y enfrentando. Les voy a compartir una pequeña presentación. Y como lo dice el título, vamos a tratar de unir lo que es la aportación de los cuidados paliativos con lo que es la salud mental. Y tienen mucho que ver, hay una relación muy importante, pero quisiera partir de entender juntos qué es la salud mental. Y esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Destaco mucho lo que dice un estado completo de bienestar físico, mental y social. No solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, porque tenemos un poco confundido lo que significaría la salud mental. Y es como se dan cuenta, desde lo que estaba compartiendo la doctora Dani, es algo holístico, tiene que ver con todas las dimensiones del ser humano para que podamos hablar de un bienestar. Y entonces, partiendo de esta explicación, bueno, ¿qué hace el apoyo emocional, que el bienestar mental? ¿Y qué función tiene el tanatólogo o el psicólogo en un equipo de cuidados paliativos? Pues bueno, es algo sumamente importante. Resulta que la tanatología ha sido pues vista con un poco de desprecio porque no se le había considerado como una ciencia. Afortunadamente, a finales del siglo pasado comenzó a ser vista de esta forma porque se vieron todos los beneficios que acompañan cuando hay una intervención tanatológica con un paciente. Y bueno, viene de mucho tiempo atrás, desde que la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que se considera pues una de las pioneras en este tratamiento, en esta aproximación, digamos, a la muerte, estuvo trabajando durante 25 años con pacientes que se encontraban ya muy graves en fase terminal,
y ella se daba cuenta que no había una atención, un apoyo, era todo enfocado a la cuestión física, lo que le corresponde al médico atender. Y sin embargo, la parte emocional estaba completamente obviada o ignorada. Y entonces este acercamiento que ella tiene y esta investigación que empieza a dar es lo que fundamenta precisamente la importancia de este acompañamiento tanatológico. Y bueno, me gusta muchísimo esta definición porque viene de un sitio de la Casa del Tíbet en México que tiene mucho que ver con pues el budismo, esta filosofía de vida que habla mucho de la compasión. Y la compasión no vista desde la pena, sino desde el yo te acompaño, compasión, estoy contigo, es de compañía. Entonces, el acompañamiento tanatológico lo que hace es sentir una empatía por el sufrimiento, un entendimiento de lo que es el sufrimiento físico y mental de una persona que está atravesando diferentes pérdidas. Y subrayo también esta palabra de diferentes pérdidas porque generalmente se piensa que una pérdida es algo que tiene que ver con una muerte y no es de esta forma. Las pérdidas pueden ser tangibles o intangibles. Ahorita voy a explicar más o menos en qué consiste cada una. Pero como les mencionaba, el acompañamiento tanatológico tiene el origen aproximadamente en los años 60 y precisamente es este desacuerdo, este enfrentamiento que se da porque los movimientos europeos que hubieron antipsiquiátricos decían que estaba completamente invalidado el paciente y que no necesariamente era una psicopatología lo que estaba sufriendo y que había que tener una atención general a lo que era el estado emocional, a la parte de las emociones y de los sentimientos de los pacientes. Y este acompañamiento, como yo les dije a un principio, no es nada más para estar al final de la vida. Hay una película hermosísima que se llama Violines en el Cielo, que si pueden les recomiendo que la vean. Habla de toda esta cultura, de este respeto, de este amor al momento de partir. Sin embargo, la tanatología acompaña muchas otras pérdidas. Estas pérdidas pueden ser de cuestiones físicas, por ejemplo, perder un empleo, perder una relación, en divorcio, una separación de padres, perder a lo mejor la casa donde uno vive, ese tipo de cuestiones tangibles o intangibles. Pero resulta que las pérdidas que existen, que se pueden ver, que se pueden validar físicamente hablando, son mucho más fáciles de acompañar. Y las pérdidas por la sociedad, digamos, ¿no? Por la red de apoyo social. Las pérdidas intangibles a veces se viven en una soledad muy grande, porque es algo tan subjetivo, tan personal, que pareciera que entonces la importancia se le puede poner o quitar de acuerdo a lo que la persona que está enfrente puede interpretar. Y les comento esto porque han habido muchas pérdidas intangibles, obvio, al lado de las pérdidas tangibles en esta pandemia que hemos estado enfrentando durante años, 8 meses, que ya es el tiempo que llevamos, y nos hemos dado cuenta de la importancia de tener un acompañamiento tanatológico que nos ayude a elaborar este duelo, que es el proceso que se desencadena a partir de tener esta pérdida. La pérdida es una definición muy clara. Consideramos una pérdida aquel objeto o persona o circunstancia a la que tenemos una relación, un vínculo emocional. Entonces, desde allí viene el valor, el poder decir, bueno, a lo mejor para mí no sería algo tan importante, pero resulta que para mi amistad, para mi familiar o para el paciente que estoy atendiendo, sí ha resultado ser algo significativo. Y entonces este acompañamiento se empieza a dar a partir de lo que es importante para la persona que atiendo o a la persona que acompaño. Y surge precisamente de esta idea de estar allí, estoy contigo, por eso se llama te acompaño. Hay diferentes niveles.
Obviamente el primer nivel, digamos, el básico, es el que hacemos todos cuando estamos en un velorio o cuando hay un problema y la persona está desahogándose con nosotros, pues podemos estar allí escuchando solamente. Ese es el primer nivel de acompañamiento. Sin embargo, hay otros niveles que van profundizando más y que van integrando elementos terapéuticos que ayudan a las personas a encontrar sus propias respuestas de acuerdo a sus experiencias y de acuerdo a sus valores. Entonces, estas actividades dentro y fuera de la clínica se empezaron a propagar y ya se volvió la tanatología una de las ciencias más importantes, incluso es una especialidad para psicología, donde se acompañan estos procesos de duelo. Y bueno, hay varios momentos que se dan en un acompañamiento y además varios objetivos que se quieren lograr. Estos objetivos o metas del acompañamiento tanatológico pues buscan reintegrar a la vida, a la sociedad, a la familia, a sus actividades personales, al sufriente, la persona que ha tenido una pérdida significativa. También es ayudarle a recuperar la relación interpersonal. Muchas veces las pérdidas, por ejemplo, cuando fallece un padre de familia, los hermanos tienen rupturas entre ellos porque los valores, el acercamiento, el vínculo que tenían con esta persona eran más o menos cercanas. Y entonces se busca en estas sesiones de intervención recuperar estas relaciones interpersonales que van a ser como la base, el apoyo, las raíces para reencontrar el sentido en una pérdida, por ejemplo, hablando en este caso de la pérdida de un padre. Y también es para recuperar las capacidades personales. Muchas veces entramos en shock, en crisis, que sería como la primera etapa, por llamarlo así, del duelo, que es una incredulidad, una falta de claridad. Se dice incluso que podemos vivir un entumecimiento de las emociones porque se llega a no sentir nada estando en este estado de shock. Y entonces, a través de esta intervención y de este acompañamiento, se logra que las personas se reubiquen y que reconozcan que tienen derecho a sentirse como se sienten, que no hay manera de que puedan evitarlo y que se puede acompañar este proceso de una manera que se dé un desenlace sano, que se salga con un crecimiento como ser humano, como una persona que toma una experiencia para hacer un desarrollo humano personal. En estas circunstancias, estamos hablando en un panorama, pues, donde en teoría estamos siendo una persona normal. Pueden surgir algunos trastornos y también puede haber algunas psicopatologías que afloren en este proceso. El acompañamiento tanatológico lo que hace es como hacer un primer acercamiento y generar un diagnóstico, cuál es el estado en el que se encuentra esta persona y entonces qué sería lo que necesita. Tal vez con solamente este acompañamiento se pueden lograr estas metas que les menciono y puede él continuar esta readaptación de la nueva realidad para poder seguir disfrutando, teniendo sentido de vida, resignificando esta pérdida. Pero hay ocasiones en las que nos damos cuenta que hay algo más, algo que no lo va a poder manejar la persona de una manera sana, de una manera, digamos, normal, entre comillas, lo quiero resaltar porque, bueno, habría que ver qué es normal, pero bueno, hay parámetros para darse cuenta de esto y entonces el tanatólogo que está haciendo este acompañamiento refiere, es el caso que hacemos nosotros en la atención dentro del Centro de Cuidados Paliativos, referir estas personas a los psiquiatras o a los psicólogos para que tengan un acompañamiento más específico de acuerdo a lo que estamos encontrando en esta intervención. Es muy importante, como mencionaba la doctora Daniela,
que estas intervenciones sean colegiadas, sean multidisciplinares. Todo esto se hace en acuerdo, en equipo, porque estamos hablando de dar atención holística a los pacientes y que haya como una comunicación muy efectiva enfocada precisamente a darle bienestar a esta persona que está solicitando o que está recibiendo los cuidados paliativos. Y entonces, en conjunto con este equipo de salud, se ven las necesidades particulares y se genera un plan de acción específico para el caso que estamos abordando. Esta atención tanatológica va de la mano con la familia, porque incluso cuando hay alguna patología o alguna enfermedad o alguna cuestión grave como las enfermedades amenazantes de la vida, pues todo el equilibrio familiar se ve amenazado y puede surgir pues uno o varios miembros de esta familia que requieran además apoyo especial para poder sobrellevar esta situación. Entonces, este enfoque de cuidados paliativos prevé todas las circunstancias y todos los miembros de este sistema que rodean al paciente para poder dar una atención integral que ayude a librar de la mejor manera el caso que se esté atendiendo. Durante lo que son las sesiones podemos hablar de muchos autores y muchos investigadores, pero bueno, la mayoría coinciden en que hay estos pasos, estos acercamientos, estos movimientos, digamos, en una sesión terapéutica o en una intervención tanatológica. Lo primero que va a hacerse es pues, iniciar una relación. Necesariamente tiene que haber un contacto. Ahora ha sido una forma pues difícil, peculiar, especial, porque no podemos estar físicamente atendiendo a las personas, precisamente por lo que requiere los cuidados ante las posibles infecciones con el COVID, pero sin embargo se puede hacer la experiencia que les puedo yo compartir es, hemos logrado tener una muy buena relación a pesar de la distancia vía telefónica o en videollamadas o por Zoom o por como sea cualquier plataforma, tener este inicio de la relación, darnos a conocer. En el segundo paso lo que vamos a generar es empatía, porque es importante escuchar a la persona. ¿Qué es lo que ella está sintiendo? ¿Cuál es su necesidad, su inquietud y cuál es el contexto que lo rodea para poder entenderlo y desde allí empatizar con lo que está viviendo? Y desde que empatizamos con ellos, podemos generar un vínculo. Este vínculo es un vínculo afectivo, pero profesional, que delimita el acercamiento hacia nuestros usuarios, consultantes o pacientes, pero con mucho respeto, con una empatía en la que, como decía Carl Rogers, quiero imaginarme tu dolor, quiero vivirlo en tus zapatos como si fuera yo tú, pero solamente como si fuera, porque la empatía cuando rebasa esos límites se vuelve simpatía y entonces ya no se sabe quién lleva en la relación esta comunicación y la sesión terapéutica para poder ayudar al otro. Y al final, pues obviamente es dar un límite. No es sano permanecer muchas sesiones trabajando un duelo porque volvemos a las personas dependientes y lo que las entrevistas humanistas quieren favorecer y quieren apoyar es precisamente empoderar al que está enfrente de nosotros para que encuentre dentro de sí sus propios recursos y con esto validar también que haya las capacidades, la suficiente salud mental y el sentido de vida para poderse reintegrar a todo lo que les comentaba en el círculo de las metas que busca la atención tanatológica. Hay características importantísimas que debe tener el acompañante. No se puede ser una persona que juzgue, una persona que aconseje. Hay se le llama docena sucia, que son como las 12 cosas que el terapeuta o el acompañante terapéutico no debería de hacer, y entre ellas es el hacer juicios de valor, el hacer críticas destructivas, el dar opiniones,
el olvidar que está hablando el paciente y empezar a hablar de uno mismo, el, el aconsejar, todo este tipo de cosas rompe la comunicación y la confianza que podríamos haber logrado en determinado momento. Tiene que ser una escucha activa en la que tu actitud corporal, tu lenguaje no verbal, invite a esta persona a sentirse acogido, acompañado y escuchado. Y que tiene que ser él quien encuentre las propias respuestas. Esto es nuestro objetivo, guiarlo. Y evidentemente les puedo compartir que hay una sensible mejoría. Esto es a través de la experiencia que hemos tenido, no solo durante la pandemia, sino desde antes, los 15 años ininterrumpidos de labor social que lleva el Centro de Cuidados Paliativos, donde hemos podido comprobar que hay un trabajo maravilloso de introspección, donde las personas pueden ver qué están sintiendo, identificar sus emociones, validarlas, darse, ahora sí como se dice, ¿no? El chance de poderlas experimentar, aceptarlo y entonces actuar en consecuencia. Este proceso es básico que se dé y cuando llegamos al punto en donde dicen, yo ya tengo idea o quiero hacer esto o ya me di cuenta para qué sufrí lo que pasó, todo esto, es cuando están listos para dejarlos actuar por sí solos. Somos como una especie de sostén, un auxilio, porque nos damos cuenta que sobre todo al principio que se vive este desequilibrio ante una pérdida cualquiera que ella sea, las personas quedan como paralizadas, como perdidas en el camino, no saben lo que tienen que hacer y muchas veces este desencuentro con la vida les puede generar hasta ideas catastróficas o cuando hay alguna psicopatología detrás, pues ideas de muerte o de suicidio. Esto es algo que hemos podido detectar durante la pandemia. Hay datos duros muy fuertes donde se dice que ha aumentado notablemente el índice de suicidios y lo más fuerte que encontré al buscar en la literatura y en los datos es que es entre criaturas de 14 años, 15 hasta 29, 30, 30 y tantos. Son, digamos, adolescentes, niños adolescentes y adultos jóvenes que están en teoría en pleno desarrollo, con un chorro de energía, con una vida por delante y que todas estas circunstancias han desencadenado en ellos estados emocionales limitantes que los han coartado, que les han cerrado el paso. Por eso es la insistencia de volver a socializar, de asistir a la escuela, de hacer una vida con esta nueva realidad, pero que nos permita otra vez tener estas relaciones que nos hacen crecer y que nos permiten darnos cuenta de que todavía hay muchas cosas que valen la pena. Hay personas que tenían una cosa que se llama síndrome de la cabaña, que les costaba muchísimo. Entras a un confinamiento, te cuesta mucho trabajo dejar tus actividades, te adaptas, te acomodas en esta nueva realidad y resulta que cuando tienes que salir ya no puedes. Tienes miedo a todo. Cuando se logra romper este síndrome de la cabaña, cuando volvemos a recuperar la seguridad y podemos salir, nos damos cuenta si el daño, si estas secuelas emocionales que está dejando, sobre todo la pandemia, han sido simplemente parte de esta experiencia o ya hay alguna patología que atender o la salud mental está en juego. Aquí es importantísimo hablar del autocuidado. Cuando están las personas atendiendo muchos casos que están pues en crisis, como ahora con la pandemia, es muy importante que los tanatólogos, los psicólogos y todos los que estamos en el área de salud, el equipo completo de cuidados paliativos, esté en constante apoyo, que podamos recibir una retroalimentación, tener un área, un espacio donde podamos pues compartir nuestras experiencias y con base en eso encontrar nuevas formas, nuevas opiniones para poder continuar dando una atención y una asistencia de calidad sin que exista el burnout o el estado de estar quemados, ¿no? Como se dice, porque haya
un desgaste físico y emocional muy importante. El autocuidado es básico. Y para cerrar, pues yo lo que quería era compartirles esta frase que me parece que encierra todo lo que les acababa de comentar en nuestra entrevista humanista que está focalizada en el centro, el paciente, es esto: darnos cuenta que podemos estar muy preparados, que podemos tener muchísimos títulos, mucha experiencia, pero cuando estamos frente a un ser humano vulnerable en necesidad, lo más importante es darnos cuenta que somos un alma humana frente a otra alma humana. Un gran mensaje de Carl Jung. Muchísimas gracias. Bueno, y ahí están los datos y los teléfonos del Centro de Cuidados Paliativos, por lo que puedan rescatar de esta presentación, de esta plática. Les estamos a sus órdenes con muchísimo gusto. Y gracias por la invitación de nuevo. Abiertas a sus preguntas. Bueno, pues muchas gracias, Margarita. A continuación, vamos a dar paso a la ponencia de la licenciada tanatóloga Guadalupe Cabra Álvarez Gandara. Adelante. Si me pueden, allá, ya salí. Lupita, está silenciado tu micrófono. A ver. Ahí estás, ya te escuchas. Perdónenme, bueno, agradecer la invitación, por supuesto, de que ha sido objeto el Centro de Cuidados Paliativos de México, y solamente complementando lo que mis compañeras ya les han dicho, los cuidados paliativos no solamente son para personas al final de la vida y no solamente son para los enfermos, sino también se hace un trabajo muy importante con la familia como una misma unidad de cuidado. Y dentro de este trabajo integral, pues obviamente no dejamos de lado la intervención psicosocial, la atención a la salud mental, que ahora compartimos esta celebración por el Día Mundial de Salud Mental y el Día Mundial de Cuidados Paliativos, y que nos da mucho gusto participar con ustedes. Obviamente tenemos que reconocer que la enfermedad nos deja un gran impacto a las personas, a las familias, y que nosotros tenemos en esta etapa de intervención que vigilar, ¿no? Cómo es que se vive este impacto y con la intención no solamente de intervenir en esa situación, sino también de prevenir daños a largo plazo en las familias y en la salud mental de sus miembros, porque sí, obviamente enfrentar una enfermedad crónica, una enfermedad desgastante, prolongada y una etapa terminal a veces muy difícil puede causar efectos y secuelas a largo plazo. Para nosotros es muy importante entonces reconocer esto que ya les decía Margarita, cómo lo están viviendo, cuáles son sus reacciones normales y naturales ante circunstancias adversas y poderlas atender de manera oportuna. Tratar de que las familias, ¿no?, flexibilicen sus conceptos, sus actitudes, puedan adaptarse de la mejor manera a esta situación, pero reconociendo también su historia de vida, su experiencia sociocultural, sus pérdidas previas, y dándonos cuenta también que no porque aparezca la enfermedad desaparecen otro tipo de problemas familiares, y tenemos que vigilar
cualquier otra circunstancia que pueda ocurrir de manera simultánea. En los cuidados paliativos, por esa razón, vigilamos de manera sistemática a las familias, su reacción, sus atenciones, sus recursos para fortalecerlos. Y esta situación pues nos hace hacer un trabajo muy enriquecedor, no solamente de manera asistencial, no solamente resolviendo el problema inmediato, sino pensando en el impacto a largo plazo que puedan tener estas circunstancias. Evaluamos a las familias reconociendo cómo está la estructura y la dinámica familiar, cómo es su ciclo, en qué ciclo de vida se encuentran, la organización, el reparto de los roles, porque esta parte va a ser muy importante cuando hablemos del cuidado del cuidador, sobre todo hablando del cuidador primario. ¿Cuáles son los conceptos o por qué cómo se explica cada familia, cada persona la enfermedad, ¿no? Cómo lo está viviendo, cómo manejan sus emociones, cómo se organizan para resolver problemas económicos, el cuidado de los hijos, todas estas circunstancias que están ocasionando toda la crisis al final de la vida con mucha frecuencia. Y nos vamos centrando en apoyar, por ejemplo, la comunicación familiar, en este fortalecimiento de recursos, de redes, no solamente familiares, sino también de la comunidad o de las instituciones cuando es necesario canalizar o sumar algún esfuerzo. Ponemos en general foco en no dejar de atender a niños, niñas y adolescentes. Sí nos centramos en la atención del enfermo, por supuesto, pero es un foco que no debemos olvidar cómo lo están viviendo otros miembros de la familia. En cuanto a la comunicación, esto es muy importante, la comunicación que se tenga de las familias con el enfermo y del enfermo y la familia con el resto del equipo de atención. Es muy común y este es un fenómeno pues que tiene que ver con nuestros patrones culturales, que las familias no saben qué decir o cómo decirle al enfermo de su situación de salud. Hay un gran temor, ¿no? de informar del diagnóstico, de decirle cuáles son los tratamientos y por supuesto, cuando el pronóstico no es favorable, pues mucho más temor. A esta situación se le conoce como conspiración del silencio, que la familia pretende evitar la angustia y la depresión del paciente, pero como ya veíamos con la doctora Daniela y con Margarita, pues muchas veces van a estar presentes de cualquier manera la ansiedad y la depresión, aún cuando el paciente esté informado. Esta alteración, como les digo, tiene que ver con los patrones culturales y es un pacto no escrito que familiares y amigos usan con esta intención de proteger al enfermo de una mala noticia. El problema surge sobre todo cuando muchos profesionales de la salud también se suman a esta conspiración del silencio. En lugar de promover la comunicación, se pueden sumar debido a que hay como esta gran dificultad para dar malas noticias, porque no siempre a los profesionales de la salud hemos sido entrenados, de ahí que todo esto que decía la doctora Daniela de qué necesitamos hacer, pues muchísima capacitación empieza por esta parte de poder decir malas noticias para poder manejar las emociones que vienen acompañados con estos diagnósticos. Esta falta de información puede representar muchísimos problemas para el enfermo. En ese sentido, el paciente puede entrar en situaciones de negación, de mayor ansiedad, de confusión o de pasividad y sometimiento, de enojo, dependencia, aislamiento. Y eso obviamente está dificultando que pueda darle sentido aún a esta etapa final de la vida, que pueda resignificar, que pueda tomar decisiones, que pueda tomar control hasta donde sea posible de la situación que está viviendo. Y sobre todo que pueda eventualmente tomar decisiones, resolver pendientes, que más adelante les amplío un poquito más esta información. Esta falta de comunicación, esta comunicación por lo menos insuficiente, puede hacer que los enfermos puedan aceptar tratamientos que
que prolongan el sufrimiento. Los cuidados paliativos ya sabemos que no van a acelerar el proceso de muerte, pero tampoco pretenden caer en la obstinación terapéutica, promoviendo procesos de diagnóstico y tratamiento que prolonguen el dolor, que prolonguen el sufrimiento. Pero un paciente no informado y su familia frecuentemente pueden caer en esta obstinación terapéutica y con ello no se respeta la autonomía ni la dignidad de la persona, que son principios básicos para los cuidados paliativos. Cuando sí se tiene esta comunicación, se va a evitar el síndrome de claudicación familiar, que ahora enseguida se los describo, y se facilita un mejor equilibrio en la familia, el reparto de los roles, de las responsabilidades. Hay un mejor cuidado del enfermo y también hay un mejor cuidado del cuidador primario. Recuerden que los objetivos principales de los cuidados paliativos no es la cantidad de vida, sino más bien es la calidad de vida y un trato humano y sensible y digno al final de la vida, o aún durante todo el proceso de la enfermedad. Es un derecho el estar informado, es un derecho ser escuchado y poder respetar sus decisiones. Y esto no solamente aplica a personas adultas, sino también a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad. Esto es muy importante que lo podamos ir considerando siempre. Para los cuidados paliativos es muy importante, ya lo decía Margarita, cuidar al cuidador, ¿no? Termina absorbiendo una gran cantidad de responsabilidades. En SECPAM, en cuidados paliativos, frecuentemente en nuestras visitas domiciliarias vemos pacientes totalmente limpiecitos, cuidaditos, atendidos, pero volteamos a ver al cuidador y el cuidador no ha desayunado, no se ha peinado, no se ha arreglado, tiene 1000 responsabilidades y a veces se queda muy solo en el cuidado del enfermo, ¿no? Este síndrome de desgaste, el síndrome del cuidador, es algo que nosotros en cuidados paliativos tratamos siempre de detectar oportunamente, de prevenirlo y así evitar la claudicación familiar, que dicho de manera coloquial es como tirar la toalla, cuando la familia ya se desgastó, ya está totalmente en crisis y es mucho mejor detectarla o prevenirla. Y para eso nos ayudan mucho pruebas como el SARIT, una prueba validada para identificar el grado de desgaste. Y en el Centro de Cuidados Paliativos tenemos una terapia de respiro que significa enviar cuidadores especializados, especialmente capacitados por SECPAM, para que las familias tengan al menos un día a la semana una manera de descansar, de dedicarse a otro tipo de actividades y dejar a su enfermo a cargo de una persona preparada para ello y que tiene todas las herramientas para poder sustituir en algún momento a la familia. La claudicación familiar, pues entonces es una fuerte crisis emocional, no solamente de desgaste físico, sino de desgaste emocional. Están desbordados, la incapacidad de la familia, están rebasados por las múltiples demandas, por las diferentes situaciones. Ahorita podemos pensar que tener un enfermo en casa, más los niños en casa, tomando clases en línea, una serie de dificultades han hecho que las familias requieran un apoyo mucho más intensivo en esta circunstancia. Se ha visto que hay factores desencadenantes de esta claudicación familiar. Normalmente sucede más en familias que no son del todo funcionales o organizadas, en donde hay a veces esta falta de un cuidador principal, en donde hay diferentes criterios sobre qué hacer, qué decir, sobre la administración de medicamentos, por ejemplo, o sobre la alimentación. Hay negación de parte de los familiares y muchas otras causas más, pero desde luego también por problemas económicos.
Para nosotros en el Centro de Cuidados Paliativos y en general para todos los cuidados paliativos es muy importante respetar, como ya les decía, la toma de decisiones. ¿Dónde quiere estar el enfermo? Normalmente puede estar en casa. Resolver sus pendientes emocionales, a quién ver, qué decirle, si hay algo que hacer, si hay algo que perdonar, que agradecer, resolver problemas económicos o legales. Ahorita estamos viendo tristemente todos los que acompañamos a personas en duelo por la pérdida de un ser querido por COVID, la cantidad de personas que han fallecido sin un testamento, sin seguro, sin documentos. Y entonces hay que tratar cuando se puede, cuando hay estas enfermedades crónicas, cuando hay estas enfermedades que nos avisan que la muerte puede suceder, pues tratar de apoyar en estas situaciones para que los pacientes puedan dejar resueltos hasta donde sea posible estas situaciones y por supuesto también apoyo espiritual en caso necesario. Quiero hablarles un poquitito y ya de manera muy breve lo que puede ser la voluntad anticipada y también lo que puede importantemente las familias empezar a hablar, que en México nos cuesta mucho trabajo, sobre las disposiciones del cuerpo y de los funerales. Esto también es una asesoría que damos para que el enfermo pueda decidir con qué actitud. Nadie escoge la enfermedad, nadie escoge un cáncer, nadie escoge una insuficiencia renal, ni el COVID, pero sí podemos ayudar a las familias a escoger cómo vivir, escoger tener esta calidad de vida y poder morir con paz y con dignidad. Y para eso significa estar acompañados, saber con quién estar, a quién besar, de quién despedirse, de qué agradecer. Si algo ha sido doloroso justamente en esta pandemia es estas familias que no tienen oportunidad de despedirse, que no tienen oportunidad de agradecer, que no tienen oportunidad de perdonar a sus seres queridos, de decirles te quiero. Los pacientes que son atendidos en los centros de cuidados paliativos en México y en el mundo, pero en particular hablo de la experiencia CECPAM, creo que podemos hacer esta diferencia para que tanto el enfermo pueda morir en paz como la familia iniciar un duelo de manera más saludable. Y bueno, ya nada más hablar rápidamente de que este documento es un documento oficial que existe en México, que no todo el mundo lo conoce y lo que pretende es justamente que el enfermo todavía estando en una capacidad mental pueda tomar decisiones sobre qué hacer, sobre tratamientos o no, hasta dónde aceptar o no tratamientos médicos en caso de existir una enfermedad ya irreversible. Y si está en esas condiciones, pensando en que al final de la vida él no pueda tomar decisiones, deja por escrito esas decisiones o nombra también a una persona que tomará las decisiones por ellos. Este documento se hace ante un notario público. Hay normalmente una campaña en abril en la Ciudad de México, por lo menos, para firmar la voluntad anticipada con un notario. Tiene un costo más o menos accesible, pero en el caso de enfermos terminales o de personas hospitalizadas se puede llenar este documento y se registra después en las oficinas de la Secretaría de Salud y no tiene ya un costo cuando se habla ya de personas en una etapa avanzada. Simplemente reconocer, pues, que con esta voluntad anticipada tampoco se pretende acortar la vida, sino respetar el momento natural de la muerte y promueve justamente la atención de los cuidados paliativos de México. Esta ley existe en México desde el 2008. Actualmente ya hay 14 estados de la República que también lo tienen dentro de sus legislaciones. Todavía hay mucho por hacer, a pesar de que ya en el 2019 se reformó el artículo 4 de la Constitución y ya está por ley en esta Carta Magna, ¿no?, que los cuidados paliativos
están reconocidos como un derecho humano a la salud y constituyen justamente un planteamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. Es importante que ya los cuidados paliativos están por ley, nos falta muchísimo camino para hacerlos, para reconocerlos, para implementarlos, y pues por eso es para nosotros un honor y un gusto sumarnos a esta manera de difusión. Ya lo dijo Margarita, en este acompañamiento psicosocial no se termina cuando el paciente fallece. Para nosotros es muy importante dar el apoyo durante el proceso de duelo para los pacientes, para la familia, de tal manera que puedan un duelo saludable y tratar de esta manera que los duelos se conviertan en duelos complicados o patológicos. Me quise acercar a este final con la intención de reflexionar qué nos está enseñando. Por supuesto, la pandemia ha sacado pérdidas muy dolorosas, cosas muy difíciles, pero también podemos buscar el lado agradable o las enseñanzas positivas, ¿no? Algunas veces podemos reconocer que la pandemia nos ha hecho darnos cuenta que somos vulnerables. Quizá los que trabajamos constantemente con enfermos terminales en cuidados paliativos reconocemos la vulnerabilidad de la vida, pero no todas las personas, ¿no? Pero sí nos hemos dado cuenta de lo importante que es no morir solos, sobre todo en un hospital. Eso no es lo que quieren las personas. Y entonces tenemos que implementar cada vez más servicios de cuidados paliativos. Tenemos que darnos cuenta que tenemos que hablar con nuestras familias antes de tener una enfermedad de qué queremos, de qué nos gustaría hacer, dónde nos gustaría hacer y evitar todos estos problemas graves legales de las que yo les había hablado y moderar hasta donde sea posible, disminuir hasta donde sea posible el impacto emocional negativo con estos índices ya muy altos de depresión, de ansiedad, de ideaciones suicidas, como mencionaba mis compañeras antes de esta presentación. Sin embargo, reconocer que no hay maneras correctas o incorrectas de enfrentar una enfermedad, pero sí que la comunicación puede marcar la diferencia. Es bien importante no esperar a tener un enfermo grave en casa para hablar de estos asuntos importantes de la vida, aprovechar este valioso tiempo. Yo sí creo que los cuidados paliativos, estoy francamente convencida, al igual que mis compañeras, que los cuidados paliativos hacen una gran labor de salud mental, porque nada tranquiliza más, nada protege tanto la salud mental de un enfermo y su familia que sentirse acompañados, que sentirse escuchados, respetados, defendidos y darle su tiempo para tomar sus decisiones, para resignificar, y seguramente con esto de alguna manera estamos abonando a evitar mayores deterioros o secuelas emocionales. Este año, el lema de la conmemoración del Día Mundial de los Cuidados Paliativos dice: en la pandemia, en los cuidados paliativos no dejan a nadie atrás. Nosotros hemos tratado de hacer este esfuerzo para estar siempre en las visitas domiciliarias, mantenernos muy en redes de apoyo con la familia, con los pacientes y de manera en lo posible, con los recursos que la institución tiene, hemos también hecho algún otro tipo de contribuciones para poder ayudar a las familias a enfrentar toda esta condición. Me despido con esta reflexión, esta frase que dice: la mejor escena es un hombre esforzándose, luchándose contra la adversidad, pero hay otra escena más grande, que es ver a otro hombre lanzarse en su ayuda. Creo que seguramente todos los que trabajamos en cuidados paliativos o en diferentes intervenciones de salud mental, somos precisamente esta luz de esperanza para personas que sufren, para momentos muy complejos,
y desde luego los cuidados paliativos como una maravillosa alternativa para acompañar a pacientes y familiares. Les dejo todas estas redes de apoyo donde estamos, por supuesto, a sus órdenes. El Centro de Cuidados Paliativos de México, cómo nos encuentran en Twitter, en Facebook, a través de nuestra página y a través también de Instagram. Nuestros teléfonos de contacto, donde con mucho gusto les atendemos. También pueden enviarnos correos electrónicos a info@cuidadospaliativos.org.mx. El Centro de Cuidados Paliativos somos un servicio domiciliario. Estamos ubicados en Iztacalco, aunque en este lugar, en este espacio, no atendemos directamente a los enfermos. Estamos, como les digo, recorriendo toda la ciudad, recorremos todas las alcaldías y recorremos alrededor de 20 municipios del Estado de México y para atender a los pacientes y a sus familias. Este es nuestro lema, para no morir antes de morir. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Guadalupe. A continuación vamos a abrir un muy breve espacio de preguntas por si tienen alguna duda, ya que desafortunadamente pues nos ha ganado el tiempo. Nos quedaría espacio para una pregunta. Si alguien desea hacerla en este momento. Por micrófono o por mensaje puede ser. Bueno, pues queremos agradecer a cada uno de ustedes por haber sido participantes de nuestro tercer coloquio sobre salud mental. Muchas gracias a las ponentes y a sus interesantes y excelentes participaciones. Y bueno, pues les agradecemos por el tiempo que nos ofrecieron para estar conectados en las ponencias, debates y pues los talleres que se organizaban en este día. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todas. Gracias, adiós. Bueno, Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto. hasta pronto.